8:06 de la mañana, nos metemos en nuestro tiempo de desayuno, de la noche al día, en la sintonía de Canarias Radio, y hoy recibimos en estos estudios, dentro de ese repaso que estamos haciendo al primer año de mandato del nuevo gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo Autonómico, Nieves Lady Barret, una mujer que ya estuvo al frente de la Consejería de Política Territorial en el primer gobierno de Fernando Clavijo entre los años 2015 y 2019. Buenos días, consejera, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Se siente más cómoda al frente de Justicia y Seguridad o lo estaba antes al frente de Política Territorial? Bueno, buenos días, encantada de estar aquí. Saludos para Ángeles también, que está lejos, pero estamos cerquita, que la veo a través de la pantalla. Bueno, yo creo que son cosas muy diferentes. La Consejería Política Territorial fue una época en la que sacamos adelante la ley del suelo, la ley de Islas Verdes. Bueno, se hicieron muchos cambios de estructura y fue pues una época muy apasionante. Era también seguridad y emergencia, llevábamos sostenibilidad, que partíamos casi de un folio en blanco, porque en materia de sostenibilidad mucho que hacer y poco planificado, pero bueno, bien, yo creo que fue bonito. Y ahora pues algo totalmente diferente. Lo más diferente de esta consejería es que es transversal, hay dos en el gobierno, que es Hacienda y es esta, y al final ves un poco de todas. Y bueno, estás centrado en la tuya, pero es verdad que tocas un poco de todas y bueno, es muy bonita también. Enseguida vamos a hablar de las cuestiones de su departamento, pero sí me gustaría preguntarle primero por el ambiente que se vive dentro del gobierno ante la reunión sectorial de infancia y adolescencia que se va a producir mañana en la situación de los menores migrantes. Hoy es el foco informativo del día. El presidente canario, las organizaciones del tercer sector, todos los grupos parlamentarios han dicho que Canarias no puede más. ¿Qué ambiente se vive en el gobierno de Canarias en la previa de esa reunión, consejera? Bueno, pues yo creo que el ambiente es el mismo desde hace ya un tiempo, de mucha preocupación. Yo creo que estamos muy preocupados ya hace un tiempo, preocupados porque vas viendo los escasos recursos que te quedan y que no hay solución a la vista, que sabemos que vía decreto ley esto es más sencillo, que si se hace como proposición, pero la realidad es que ya hoy no nos quedan recursos. Es que hasta, lo ha dicho la consejera de Bienestar Social, colegios desafectados que iban destinados a otras cosas que se están poniendo para esto, centros culturales, bueno, se están habilitando ya carpas para poder ubicar a los menores, tratarlos con las mejores condiciones que podemos tratar en las circunstancias en las que estamos. Pero yo creo que la preocupación mayor está en las previsiones que tenemos. Si las previsiones que nos las están dando desde el propio Estado, desde principios de año, para finales de año, especialmente la época, ya pasó el año pasado también, a partir de septiembre, octubre es cuando se produce el repunte mayor. Si con que nos venga la cantidad que vino el año pasado, de aquí a final de año, o las previsiones que hay, que están hablando de poder llegar incluso a 70.000 personas. 70.000 personas. Sí, de ellas un porcentaje muy alto de menores, pues estamos hablando de una situación que a nosotros nos preocupa muchísimo. Y lo que no puede ser es que a estas alturas, después de tantos meses reclamando que se ponga una solución del gobierno de España, al final del gobierno de España con Europa, pues sigamos en las mismas circunstancias. Y de cara a la conferencia yo creo que hay incertidumbre, hay preocupación y luego también hay algo de esperanza. Yo creo que al final tenemos que, una situación como esta, a los niños y a las niñas no los puedes dejar tirados en la calle. Con lo cual, si no tienes capacidad, pues entendemos que aunque sea por causa de fuerza mayor, tendrán que aceptar el reparto legal obligatorio, porque la solidaridad, yo recuerdo la primera comparecencia en el Parlamento que hice, y creo que la primera fuera de los asuntos de objetivo fue de migración, y ya decía en aquel momento que la solidaridad no ha funcionado, es que eso no funciona, que tenemos 14 o 16, creo que se ha conseguido repartir frente a los 6.000, esto no puede ser así. Por lo tanto, tiene que haber modificación legislativa y luego las comunidades, todas, de acuerdo o no, tienen que aceptarla. Bueno, ahora sí me meto de lleno, consejera, con la función pública. ¿Cuáles son los principales problemas que se ha encontrado y qué ha hecho en este año que lleva al frente? Bueno, yo creo que principales problemas dos. Uno, la falta de personal en todas las consejerías, pero esto es común a todas las administraciones, se quejan los ayuntamientos, se quejan los cabildos, nos quejamos en el gobierno. Y dos, los procesos selectivos parados. Nosotros estaban a punto de caducarse todas las dos OPEs anteriores porque no se habían sacado. El proceso de estabilización, sin empezar el grueso del proceso de estabilización, que son 189 procesos selectivos. Nosotros tenemos ahora mismo en marcha de aquí, con las OPEs que tenemos previstas, el proceso selectivo, el proceso de estabilización, más las previstas para este año, el que viene, 6.000 plazas que tenemos que sacar
en procesos selectivos para dotar a la administración. Eso nos preocupa porque todos sabemos que llevamos años hablando de que en los próximos 15 años, que ya son menos, en los próximos 10 años, se nos jubila un grueso importante de funcionarios que además son los que tienen el conocimiento y la experiencia de la administración pública. Y que ya muchos de los que nacieron con la administración pública canaria se han ido jubilando y tampoco hemos sido capaces en estos años de conservar ese conocimiento. Estamos trabajando en una fórmula para ver de qué posibilidad hay de que el que hoy es jefe de servicio, jefe de área, que se jubila, tenga a alguien al lado al que durante unos meses pueda transmitir su conocimiento, y no estamos hablando de lo que aprendes en el examen para aprobar, sino del conocimiento dentro de la administración, de esa experiencia, y no es fácil porque es que no tenemos personal. Entonces, bueno, esa parte la hemos reestructurado, estamos trabajando, que es lenta, por supuesto, que tardaremos en tenerla dotada bien, pero bueno, en eso estamos. Y yo creo que lo que más nos preocupa en general, luego volver a habilitar la relación de día a día con todas las partes, que son el resto de consejerías, los sindicatos, y bueno, y poder avanzar. ¿El teletrabajo ha llegado para quedarse en la administración pública o hay que ir dando marcha atrás poco a poco? No, yo creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse en general en todas partes, porque lo hemos metido también en empresas privadas. Otra cosa es que haya que aplicar la regulación. Nosotros, cuando llegamos, tanto Hacienda como nosotros hicimos un grupo de trabajo para analizar la situación y además para comprobar el decreto canario. El decreto canario que se aprobó un poquito antes de las elecciones es de los más restrictivos de España. Lo que pasa es que llegamos y no encontramos un decreto que no se aplicaba. Si el decreto se aplica como se tiene que aplicar, pues el teletrabajo funciona, tiene que haber unos objetivos y una rendición de cuentas de esos objetivos, y puede funcionar. El teletrabajo le viene muy bien a muchos trabajadores, pero claro, hay que trabajar. Entonces, bueno, yo creo que aplicándolo, ahora estamos en el proceso de evaluación de este primer año de teletrabajo, está finalizando. Eso le iba a preguntar, si han hecho una evaluación de si sí. se trabaja más en casa que una evaluación de la aplicación del decreto y de que se aplique estrictamente lo que establece el decreto, y donde no, habrá que corregir. Esto es importante, cada centro directivo, es decir, en cada consejería, cada centro directivo es el responsable de que la persona que va a teletrabajo presente su plan de lo que va a hacer, su rendición de cuentas. Eso no es ir a teletrabajo y hago 5 llamadas. Eso el decreto es muy clarito en esto y hay que hacerlo cumplir. Es verdad que cuando llegamos había personas en teletrabajo que no tenían ese plan preparado, pero con el visto bueno de los centros directivos eso es un problema. Entonces lo que estamos haciendo es, por una parte, controlar en esta evaluación, comprobar que los centros directivos han aplicado correctamente el decreto, y luego que se está cumpliendo los planes de trabajo, que es responsabilidad de cada centro directivo, es decir, de cada dirección general dentro de cada consejería. Y a partir de ahí, una vez que finalicemos la evaluación, que como dimos estamos en la última, no te voy a decir que acaba mañana porque me equivocaría, no sé el día, pero que estamos terminando esa fase de evaluación, tenemos que sentarnos sentarnos con sindicatos para evaluar, y también internamente con el resto del equipo para comprobar en qué hay que corregir. Pero yo creo que llegó y se quedará, y lo que hay es que ser estrictos. Le voy a cambiar el tercio. Usted llegó con muchos planes a la Consejería para la Policía Canaria, anunció apertura de comisarías en cada una de las islas. ¿Cuándo van a estar operativas? Pues bueno, yo quiero que por lo menos las 2 primeras este año, que son Lanzarote y La Gomera, hemos estado tanto con ambos, lo que estamos pidiendo es colaboración por lo menos para el local, para poder ubicarnos en cada isla. Ya tenemos el escrito definitivo de La Gomera, de la ubicación, nos llegó pues viernes o jueves, de la ubicación definitiva donde vamos a estar en La Gomera. Y falta el de Lanzarote. Una vez que eso llegue, firmamos convenios, que ya tenemos el borrador preparado, y hay que adaptarlos. Bueno, el de La Gomera necesita una adaptación, el de Lanzarote quizás un poquito menos. Y una vez que estén adaptados los locales, ya podemos trasladarnos. Hombre, yo me estoy metiendo presión, y también se la estoy metiendo al equipo, para que eso sea este año. Depende de que ahora podamos firmar el convenio a tiempo, que los cabildos lo revisen y que podamos adaptar los espacios para las comisarías. Y tenemos encaminada también la de Fuerteventura, porque ya tenemos local y además está muy bien, va a estar ubicada en Pájara, y hay un acuerdo plenario del Cabildo de Lanzarote que ha decidido que en Pájara, y nos faltaría el Hierro y La Palma. En La Palma ya sabemos que va a ser en el municipio de Los Llanos, y en el Hierro pues falta definir, pero bueno, también tenemos ya un ayuntamiento que nos ha cedido un local que está muy bien. Esto es curioso porque ahora los ayuntamientos, y lo agradezco, siempre lo estoy agradeciendo, nos están cediendo por acuerdo plenario locales que están muy bien para poder ubicar las comisarías, y yo creo que eso al final demuestra que hemos entendido la necesidad de que la policía esté en cada isla,
y que este cambio que en este año tiene que ser el año de la policía, esto tiene que emprenderse el camino para que esto continúe creciendo. No tiene sentido tener policía en Gran Canaria y Tenerife y no en el resto de islas, igual que no tiene sentido mantener una policía autonómica con 192 efectivos, que es lo que nos encontramos, que es más o menos la cifra que había cuando me marché en la legislatura del 15 al 19. Es decir, no se ha crecido en cuanto a policía canaria. Estamos creciendo en número. El año que viene, a principio, primer trimestre, estaremos en 400 y pico, en 26 estaremos en unos 600. Bueno, la idea es poder incluir otra OPE para el año que viene y así seguir creciendo. Y luego, no solo la parte cuantitativa, sino la cualitativa. Hay que crear los grupos operativos. Estamos creando grupos operativos con los efectivos que tenemos en este momento, que no llega todavía a 300, porque entrarán ahora la siguiente promoción, para poder especializarnos en aspectos que son importantes para Canarias. El otro día me decían, cada vez que tengo reuniones con ayuntamientos, hablan de que hace falta una policía especializada en tema turístico. Bueno, pues es verdad, pero para eso necesitamos efectivos. En eso estamos. Yo creo que la policía tiene que crecer y tiene que seguir demostrando que es necesaria para los canarios, porque lo reclaman los ciudadanos, pero también lo reclaman los ayuntamientos. Hablando de la policía, no puedo dejar de preguntarle por esa denuncia que ha interpuesto Luis Santos, el jefe de la Policía Canaria, contra usted, la acusa de acoso. Bueno, ha presentado una demanda en los tribunales. Esto trae causa en agosto del año pasado. Se producen unos hechos que pone en mi conocimiento el director general de seguridad, unos hechos que considera graves y me los pone en conocimiento por escrito. Yo, en ese caso, planteo abrir una información reservada para comprobar la veracidad o no de los hechos, porque esos hechos se producen delante de otras personas. Abro la información reservada, cierro la información reservada, que es simplemente un expediente para comprobar si eso es así o no. Una vez cerrada la información reservada, el que era comisario jefe plantea un escrito en mi consejería para que me aparte de ese expediente. Yo me aparto del expediente y al día siguiente de presentar mi escrito, apartándome de todo este caso y de la competencia en ese asunto, el presidente firma un decreto para otorgar la competencia al compañero del Consejo de Gobierno, Pablo Rodríguez, que es el consejero de Obras, y a partir de ese instante no tengo conocimiento de nada más en este asunto, ni intervengo en nada más. Y hace, pues no sé si un mes más o menos, ha presentado una demanda en los tribunales. Bueno, eso está ahí en los tribunales, los servicios jurídicos estudiarán el caso y bueno, cuando me la notifiquen pues se presentará lo que haya que presentar. Estamos hablando con Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Ángeles Arencibia. Buenos días, consejera. Buenos días, Ángeles. Hablando de seguridad y de inmigración y de menores y de niños y niñas que tenemos aquí en Canarias sin sus familias, ¿generan algún tipo de problema de seguridad los niños y las niñas inmigrantes? Vamos a ver, yo creo que hablar de seguridad, esto lo utilizan mucho, sobre todo algunos perfiles políticos y algún grupo parlamentario. Asociar migración con seguridad es un error de entrada. Porque si eso estuviera asociado solo a la migración, entonces en Canarias no necesitaríamos ningún tipo de policía ni fuerzas y cuerpos de seguridad, porque los que estamos aquí no tenemos nunca ningún problema de seguridad. Eso no es así. Ni generan más ni menos que el resto de los canarios. Lo que puede generar problemas es el colapso. Cuando tú no puedes atender bien a las personas, cuando ya nos sentimos todos incómodos porque tenemos sine die, porque no sabemos cuándo va a acabar esta situación, centros cerrados, cuando sabemos que tienes que destinar todos los recursos a una cosa y no a otra porque no tienes capacidad, pues eso va generando fricciones. Y a pesar de todo eso y de que llevamos un año con esta situación, los canarios y las canarias han demostrado que por encima de todo entienden la situación, la comprenden y bueno y han aguantado las posibles incomodidades que hayan podido tener porque los esfuerzos se han puesto en otra cosa. Ahora, asociar migración con delincuencia creo que es un error. Yo esa pregunta la tengo casi, no te digo que todas las semanas, pero casi todas las semanas en alguna pregunta que me hace el grupo parlamentario Vox, termina mezclando aunque no tenga que ver ese tema y en todas las semanas le vuelvo a responder lo mismo. Migración e inseguridad no pueden ir asociados porque sí, que haya problemas, claro, igual que con cualquier canario que no ha emigrado nunca ni vino de ningún otro país y los ocasiona también. Ahora asociarlo creo que es un error y lo que tenemos que tener es la capacidad de, primero como seres humanos, dar una respuesta digna a niños y niñas y luego de como administraciones y cargos públicos tener la vergüenza de ser capaces de asumir esto. No, se lo pregunto precisamente porque ayer Santiago Abascal, líder de Vox, hizo una acusación, hizo una serie de afirmaciones
son falsas, ¿no? O sea, no hay casos de violaciones, no hay casos de robos, no los hay. Pero vamos a ver, es que eso ha existido siempre y niños y niñas migrantes tenemos de ahora. Hace 50 años no había casos de estos y lo ocasionaban los niños y las niñas migrantes. Al final, bajo la irresponsabilidad absoluta de querer seguir ocupando un espacio político de gente que está enfadada por 1000 cosas en este país y que además ahora se enfada por esto, porque cuando tú estás enfadado y te sientes mal y no llegas, tus expectativas en la sociedad no se cumplen y te llegan y te dicen que todo eso es culpa porque están entrando por la puerta un montón de migrantes que se llevan tu trabajo, que se llevan tus médicos, que se llevan Cuando te dicen eso, pues tú todavía en tu pozo de enfado te cabreas más y haces caso a personas como esta, que desde la absoluta irresponsabilidad política y personal se atreve a hacer una afirmación así, como si en el resto de este país no hubiera gente que comete delitos. Es absolutamente irresponsable y además es hasta de vergüenza hacer semejante afirmación. Ahora, cada uno con su responsabilidad. A estos niños y a estas niñas que llegan en pateras como los que llegaron al Hierro hace escasamente 2 días y su madre venía muerta, que tengas hijos o no tengas hijos, te hagan explicar eso, y la situación por la que una madre o un padre pone a un niño menor de edad en una patera para cruzar el mar sabiendo que se puede morir. Porque morirte es mejor que vivir donde vives. Que haya alguien que no entienda que a esto hay que darle una posibilidad. ¿Dónde va Europa? ¿De verdad pensamos que en Europa, que esta Europa que prefiere pagarle a un país antes de recibir migración, porque en el fondo, el trasfondo del pacto es ese, el Pacto Europeo de Migración, ¿vamos a mantenernos siglos como estamos? ¿O no nos hacen falta personas en Europa? ¿No es mejor abrirnos a una migración responsable, que eduquemos, que formemos, que demos derechos, que podamos tener gente integrada en un estado del bienestar que crezca con nosotros? ¿Preferimos lo que quieren hacer? Porque a lo mejor lo que tienen que hacer es venirse una temporada, 2 mesitos a vivir en Lanzarote o en el Hierro y entender que la gente que llega allí, los padres que meten a un niño menor o a una niña menor en una patera, que les puede pasar cualquier cosa en el trayecto, que incluso morirse, es preferible eso a quedarte en un país en el que no tienes ninguna posibilidad. Y la madre que se sube con un bebé en los brazos, sabiendo que se puede morir o que se le puede morir el bebé, como ha pasado en tantas ocasiones, esa es la única posibilidad que le queda para poder tener una oportunidad de vida. ¿Quiénes somos para negarle la oportunidad de vida a nadie? ¿De verdad estamos en este plan? Pues esas declaraciones absolutamente irresponsables en lo político y en lo penal, en lo personal, tienen que quedar, bueno, en el ámbito de cada uno. Yo creo que los españoles han demostrado que son solidarios, que tienen corazón y que entienden esto, los canarios por encima de todo, y ahora lo que tenemos que tener es unas administraciones, un gobierno de España y unos gobiernos autonómicos a la altura de lo que son las personas. No sé muy bien qué preguntarle, gracias por sus palabras. Quiero agradecerle sus palabras. Y quiero preguntarle por la Administración de Justicia. ¿Tienen la infraestructura necesaria para atender adecuadamente sus competencias en la actualidad, en la parte que afecta a la comunidad autónoma? Por ejemplo, las infraestructuras, ¿no? En Tenerife, ¿no? No, vamos a ver, en la Administración de Justicia nos queda mucho por hacer. Justicia es un poco, vamos a ver, da igual todo lo que hagas en la Administración de Justicia, que siempre hay que hacer más, como sanidad, como educación, siempre hay que mejorar medios. Nosotros somos la comunidad autónoma con más litigiosidad de España. El reparto, bueno, los porqués, yo creo que los porqués tampoco los tiene una huelga, la propia Administración de Justicia no tiene muy claro el porqué, pero es verdad que es donde más litigios se ponen en toda España y tenemos. Sin embargo, el reparto de los juzgados que se abren se hacen por población. Nosotros vamos a plantear, y en esto estamos de acuerdo con la Sala de Gobierno, que es el órgano que gobierna a la Administración de Justicia en Canarias, así como el pequeño Consejo General del Poder Judicial, pero para el ámbito judicial, en plantear en la conferencia sectorial que habrá a finales de año, nuevamente con el ministro Bolaños, que ese reparto no se haga por población, sino por litigiosidad en comunidades autónomas. Nosotros necesitamos, aunque nos permitan abrir juzgados, nos toque un cupo al año, nosotros vamos a necesitar mucho más que eso. Es decir, necesitamos que nos aperturen más juzgados. Eso no lo decide Canarias, eso lo decide el Gobierno de España. A lo mejor abrir 10 juzgados en Canarias es poco, a lo mejor necesitamos más y lo que queremos es que se atienda esa cifra. Y estoy diciendo esto sabiendo que el coste
de los locales, de la del personal y de los medios lo pone el Gobierno de Canarias, pero si de verdad queremos actuar para bajar la litigiosidad y atender correctamente a las personas, necesitamos que nos abran juzgados. Por ejemplo, un edificio judicial en Santa Cruz de Tenerife, ¿cuándo lo veremos? Que Pues, luego no sé si comparable al de Las Palmas de Gran Canaria, que es difícil poner el listón alto, pues un edificio magnífico, pero bueno, que cumpla las funciones que se le precisan. Yo creo que Tenerife se merece una ciudad de la justicia como la de Las Palmas. Me imagino yo que cuando se haga será pues diferente porque ya el tiempo también ha pasado, pero lo necesita. Es verdad que eso estuvo a punto ahí de decidirse el sitio ya hace unos cuantos años, 8 por lo menos. Al final no fue. Ese solar o ese suelo que estaba en el Sobradillo, ahora se está ocupando con el edificio de servicios esenciales, el que ya empezó la obra, queda una parte a un lado, pero que se va a ubicar otra cosa, con lo cual esa posibilidad no está. Bueno, esto pasa por dos caminos: o destrabar el conflicto que hay en las parcelas donde se ha querido originalmente, que es donde ya está el Palacio de Justicia actual y toda esa zona, o bien irnos a otro sitio. Esto, bueno, pues lo hemos hablado también con la sala de gobierno, pero... ¿Y los edificios de servicios esenciales, estos edificios gemelos en las dos capitales, son necesarios o fue una decisión del gobierno anterior un poco fundamentada en que había unos fondos europeos, que había que gastar, que había que sacar proyectos? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo no sé cómo, la razón de por qué se decidieron no lo sé. Yo creo que una vez iniciadas las obras van a ser necesarios y van a ser dos edificios punteros en materia de seguridad, de emergencias. Ahí van competencias de varias consejerías metidas. Bueno, yo creo que van a estar estupendos para atender las emergencias en Canarias, que es una comunidad autónoma, por otra parte, que emergencias tenemos todo el año, más graves, menos graves, ojalá que graves pocas, pero es verdad que las tenemos. Bueno, vamos a tener dos edificios muy bien preparados. Usted es palmera, consejera, y en este nuevo gobierno se creó expresamente una viceconsejería para la recuperación económica y social de La Palma después de la erupción de Cumbre Vieja. ¿Qué trabajos se han acometido? Bueno, pues lo que teníamos que hacer de entrada, y lo que llevamos 2 años, estuvimos 2 años en la oposición reclamando que se hiciera, que era... Siempre dijimos, y yo por lo menos al Parlamento lo repetí 1000 veces, eso solo se podía abordar con normas y con dinero. Normas había que sacar adelante, decretos, leyes que nos pudieran, que además convirtiéramos en leyes para blindarlos de seguridad jurídica, es lo que estamos haciendo, para la parte urbanística, para la parte agraria, para la parte de vivienda pública, uno de suelos estratégicos que estamos trabajando, y luego dinero, y eso era el plan de pago. Nosotros también durante 2 años en la oposición le decíamos al gobierno de Canarias que había un informe de la Consejería de Hacienda del gobierno que cuantificaba todos los daños en 1.000 millones, de los que en torno a 600 eran daños privados, daños de las personas. Vale, nosotros una vez que supimos esa cifra, pues casi recién del volcán, empezamos a decir que bueno, que el gobierno de Canarias se plantara un plan de pagos de 4 años, 150 millones cada año, durante 4 años, cubríamos los 600, que ni siquiera llega a 600, porque dentro de esa cantidad cuantificada hay una parte ya pagada por el consorcio de seguros, más las ayudas que se han dado que se descuentan. Y para apoyar ese plan de pagos, estando en la oposición, conseguimos que el gobierno de España, en los presupuestos del 22 para el 23, necesitaban el voto, conseguimos meter una enmienda para poner los primeros 100 millones de ese plan de pagos. Cuando llegamos al gobierno, los 100 millones del año 23 no estaban ni pedidos. Y no solo no estaban pedidos, sino que se había cambiado. Nosotros lo habíamos pedido para poder pagar a las personas y se había cambiado para hacer infraestructura. Llegamos, tuvimos que solicitar al Ministerio que hiciera un cambio, una modificación presupuestaria para ponerlo nuevamente dirigido a las personas. Total, que se hizo el Real Decreto de Transferencia, nos ingresaron el dinero en enero de este año. Y nosotros en los presupuestos para este año ya pusimos los primeros 50 millones. Es decir, tenemos 150 millones para poder empezar a pagarle a las personas. Ya se publicó la orden normativa para eso y empezaremos, tenemos las 840 primeras viviendas habituales. El total de viviendas habituales o primeras viviendas son 840. Tenemos ya 840 expedientes preparados en fase de informe jurídico, que es la última parte, para iniciar los pagos. ¿Los afectados van a poder cobrar las compensaciones por el valor real de lo que perdieron? En base a la tasación, que tiene que ser en base a una tasación pública, eso lo hemos dicho siempre. Yo sé que muchos tienen tasaciones privadas, bueno, tendrán un plazo para poder presentar las que consideren, pero lo vamos a hacer en base a la tasación pública, y se ha cogido la cifra anterior al volcán que manejaba Hacienda, pues incluso para cobrarnos los impuestos o para liquidar cuando tenemos unas sucesiones o donaciones, etcétera, para poder tasar. Eso nos ha permitido pasar de esas 840, había 500 tasaciones hechas para el gobierno de España para pagar los 60.000 euros. Bueno, de esas 500 se han tenido que actualizar actualizar las tasaciones, y el resto a partir de cero.
y de ahí hay que descontar los 30.000 que pagó el Gobierno de Canarias, que solo fue a una parte mínima de personas, los 60 que pagó el Gobierno de España, y luego, por supuesto, la cantidad del consorcio, que el consorcio todos los expedientes los está validando el consorcio, restando la cantidad que ha pagado de seguro. Consejera, la ciberseguridad es un problema, es un dolor de cabeza para la Administración canaria o es un asunto que está bien dotado. Yo creo que es un problema para todo el mundo, para la Administración, para las empresas privadas y para los particulares. De hecho, los delitos que más aumentan año tras año son los que tienen que ver con la ciberdelincuencia, con los fraudes en Internet, etcétera. Y sé que es algo que preocupa especialmente a los equipos investigadores pues en este caso Guardia Civil, Policía Nacional. Al final esto preocupa mucho porque aumentan mucho. Pero recibe muchos ataques la Administración canaria. Bueno, yo la cifra ahora no te la puedo decir porque esto lo lleva la Dirección General de Transformación Digital, que está en Presidencia del Gobierno, no sé exactamente, pero sí que recibe, porque cuando haces balance, pues hablas de estas cosas, sabes que se producen, estamos permanentemente limpiando la página. Bueno, esto informáticamente lo cuentan de otra manera, pero bueno, se está siempre revisando, de vez en cuando te la bloquean unas horas porque vuelven a meter cortafuegos, etcétera, pero esto pasa, siempre ha pasado y va a seguir pasando porque, como decía, la previsión de seguir creciendo en delincuencia vinculada a Internet es mucha y seguirá así hasta que, bueno, pues se busca un método que sea muy eficaz y lo impida. Consejera, retomo el asunto del inicio de la entrevista sobre la eficiencia del sector público. ¿Falta gente o falta productividad? Ahora que se habla tanto de la productividad. Yo creo que falta personal. Vamos a ver, realmente las consejerías, hay jefaturas de servicio que está el jefe de servicio y a lo mejor un auxiliar. No tenemos realmente estructura para poder asumir el grueso del trabajo de la administración pública, no lo hay. Pero es que además no lo hay en ninguna consejería, dentro de las consejerías te vas por servicios y muy poco está medianamente dotado. Bien dotado te diría que... Se quitan los funcionarios unos a otros a veces, ¿no? También, eso pasa mucho y te intentas llevar personal con con atribuciones temporales, se abren las plazas de los concursos y entonces la gente vuela y bueno, al final... va un poco de guerra también en este sentido porque la tiene que haber, porque al final lo que quieres es sacar tus asuntos. Y luego en cuanto a la productividad, bueno, la productividad yo creo que tiene que llegarse a un consenso de qué es lo que se va a plantear para esto y en eso está creado ese grupo que ha planteado el presidente del gobierno y yo creo que hay en estos también creo que hay que ser justos porque suele haber un rollo aquí de no, porque es que no trabajan, los funcionarios no trabajan, no. Los funcionarios están saturados. Puede haber alguno que no. Un papel y no va a salir. Igual que en las empresas, Cosas, privadas. ¿no? Porque la sensación ciudadana es que una parte de la administración soporta el trabajo de los que nos dan un palo al agua. Pero eso claro, lo que pasa es que eso en la empresa privada también pasa. Lo que ocurre es que en la empresa privada, pues los procedimientos para decir, pues usted se va porque no me funciona, es mucho más sencillo. Bueno, es sencillo respecto de la administración pública que es, por no decirte imposible, complicadísimo. No es imposible, pero es muy complicado. Sí. Por lo tanto, es verdad que normalmente lo que pasa en cualquier administración, yo estuve en un ayuntamiento y pasa lo mismo, cargas al que te saca el trabajo, al que no te saca el trabajo lo vas lidiando como puedes y le das trabajo, pero las cosas van más lentas. ¿Se controla la productividad del empleado público? Pues eso corresponde a las jefaturas de servicio, que para eso están. Son las que tienen que distribuir el trabajo y las que tienen que controlar que la carga de trabajo y que el trabajo salga. ¿Funciona? Pues yo creo que a la vista de que reclamamos que eso funcione, pues a lo mejor no funciona todo lo bien o no hemos sabido transmitir que funciona todo lo bien que tiene que funcionar. Ahora, yo sí creo que no se puede decir que es que los funcionarios no hacen nada, es el sentir generalizado a veces cuando vas a un bar y te tomas un café, es que no, los trabajadores no funcionan, no trabajan. No, los funcionarios trabajan y muchos están saturados de carga de trabajo y muchos empiezan las vacaciones hoy y se las dejan porque tienen que seguir para terminar los expedientes. Es decir, hay mucha gente responsable frente a algunos que a lo mejor, bueno, pues se toman la vida un poquito más relajada, pero como en todos los ámbitos, seguramente aquí en la radio tienes unos que se parten el lomo mucho y otros que dicen, bueno, pues yo me lo tomo más feliz. Pues esto como en todas partes. Nieves Lady Barreto, consejero, dime. Nada. No, dilo. Le hizo gracia, el cachondeo, me hizo gracia lo que dijo. Iba a decir, Miguel Ángel se lo toma con calma. Yo me lo tomo con mucha calma, me levanto a las 4:30 de la mañana por devoción, porque me ha encantado siempre, porque me encanta levantarme de la noche al día. A las 4:30 de la mañana. En fin. Si a mí me dicen a los 50 que me voy a levantar a las 4 de la mañana, digo... No te lo crees, te acostaría, pensarías que te acostarías a las 4.
Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber venido esta mañana a la radio, a hacer balance de estos primeros 12 meses en esta segunda etapa en el Gobierno de Canarias y toda la suerte del mundo. Muchas gracias a ti, saludos para Ángeles que está lejos y nada, que nos vemos, un placer estar aquí como siempre. Un abrazo. 8:35.